derecho de votar y ser votado. Bueno, pues estamos el día de hoy en este inicio de nuestras cápsulas, el derecho de votar y ser votado, con la presencia del maestro Luis Felipe Lomelí, que es, bueno, un escritor mexicano actualmente radicado en los Estados Unidos, pero también con una amplia trayectoria en diversas materias enfocadas en el medio ambiente, pero mucho también en el ejercicio pleno de los derechos universales. Es autor de más de 5 libros. Después, en su momento, platicaremos un poquito de su obra, de su trayectoria, pero antes que nada lo reconocemos como un intelectual demócrata que puede ser un punto de referencia importante para esta charla que vamos a tener el día de hoy. Nos acompaña también David Domínguez, promotor de reforma política desde hace más de 10 años, luchador de las candidaturas independientes y del derecho precisamente a votar y ser votado. La maestra Roxana Bringas, integrante de Cohabitantes MX, y pues un servidor que me toca ser como un poco metiche. Pero bueno, antes que nada, Luis Felipe Lomelí, bienvenido. ¿Te contactamos desde dónde? ¿Dónde andas? Pues estoy en el rancho universitario del estado de Kansas. Sí. Perfecto. Pues bueno, entrando como de lleno en materia, gran parte de la idea que tenemos, tanto de los derechos políticos ciudadanos como de las candidaturas independientes y la incertidumbre también de los derechos políticos ciudadanos del futuro, de la democracia del futuro en México, estamos como con dudas y estamos haciendo estas cápsulas preguntándole a diversos personajes qué piensan de estos temas, y te vamos como a medio bombardear con 3 ligeras preguntas. Entonces, pues bueno, la primera de ellas me toca hacerla a mí, y la pregunta es la siguiente. Dice: ¿cómo pueden consolidarse las candidaturas independientes dadas las circunstancias sociales y políticas? Y yo aquí agregaría también el tema de las circunstancias sociales, políticas y ahora sanitarias, porque también estamos ante una coyuntura muy interesante que va a coincidir con el tema de las elecciones, que es esta coyuntura pandémica. Entonces, pues, adelante, maestro. Es una gran pregunta. A mí me gusta ser optimista, nomás que a veces no puedo. Y mi principal problema que tengo con el asunto de las candidaturas independientes es que me tocó vivir en Colombia justo cuando ganó ese presidente independiente, Álvaro Uribe. Cualquier persona que ha estado un poquito al tanto de las noticias recientes de América Latina, o sea, recientes de los últimos 20 años, pues sabe que Álvaro Uribe no es exactamente el paladín de la democracia, ni de los derechos humanos, ni del respeto a las minorías, que son mal llamadas minorías, más bien son las grandes mayorías. O sea, él más bien se preocupó mucho por esas minorías que ya tenían el poder, ¿no? Y digamos que de ahí parto, ¿no?, de este ejemplo latinoamericano. O sea, como las candidaturas independientes, si bien por un lado suenan muy bien, o sea, por esta posibilidad que da de votar y ser votado, por otro lado, dadas las circunstancias políticas y sociales de nuestros territorios, también pueden generar monstruos, ¿no? Y pueden darle más poder a alguien monstruoso. En el caso colombiano, hubo contrapesos. O sea, aparecieron Antanas Mockus, Sergio Fajardo, Salazar, etc. Aunque ellos aparecieron desde otros partidos. Y lo que sí se puede constatar al ver el panorama o la evolución del panorama partidista en Colombia es que las candidaturas independientes terminaron siendo como el tiro de gracia del esquema partidista.
sea, Colombia tiene esta guerra de liberales y conservadores a mitad del siglo que termina matando una cantidad de gente desproporcionada y alucinante. Y después llega este acuerdo entre liberales y conservadores, que son más o menos la misma cosa, para irse turnando el poder en los siguientes años, hasta que se agota el sistema, aparecen estas candidaturas independientes con un montón más de partiditos, y ahora quién sabe quién sea, ¿no? O sea, es decir, ya no hay bloques tal cual, fáciles de identificar por parte del ciudadano, del elector, para saber qué es lo que quiere o qué es lo que realmente propone una persona más allá de lo que esté en el discurso, ¿no? O sea, y eso me parece complicado, ¿no? Asimismo, al igual que Colombia, México tiene estos dos bonitos problemas llamados los narcos y los caciques, ¿no? El encubrimiento de los caciques y casi la impunidad de los caciques nacionales pues ha ido extendiéndose a lo largo de los últimos 20 años, digamos, a partir del sexenio de Fox, es que los caciques locales casi ya tienen vía libre, cosa que no había pasado justo en los 2 decenios anteriores, para hacer lo que quieran. Y bueno, ejemplos tenemos un montón, ¿no? Moreiras y demás. Y por otro lado está, pues, el narco, que es un candidato independiente ideal dado los esquemas que hay para hacer las elecciones, ¿no? Y eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? O sea, dada como está la ley. Por otro lado, digamos que en la parte positiva, las candidaturas independientes tienen, sobre todo para las cámaras, tienen las ventajas de evitar, o de que por lo menos teóricamente pueden evitar estos votos en bloque para cuestiones particulares que tienen que ver con las realidades particulares de cada región. Creo que el único ejemplo en la cuestión ambiental, que es como la más cercana a mí, en donde no hubo votos en bloque fue cuando se votó por privatizar las playas del país. Allí no fueron todos los diputados del PRI o del PRD o del PAN los que votaron de una sola manera, sino que básicamente si uno ve las listas de votaciones, resulta que los diputados de los municipios costeros votaron en contra. Y todos los demás votaron a favor independientemente de su partido, ¿no? Entonces creo que en el aspecto positivo las candidaturas independientes sí pueden poner en la agenda política estas realidades locales, ¿no? Y hacer y fomentar la discusión pública de estas realidades que, si bien son locales, impactan a todo el país, sobre todo en el contexto legal nacional de extractivismo que tenemos desde el sexenio de Felipe Calderón, en donde pues, las empresas extractivistas tienen carta libre para hacer lo que sea. Y peor aún, cuando a partir de esta idea de la autodefensa en contra del narco, que de hecho hasta se copió el modelo colombiano, ¿no? Y se les puso autodefensas, terminaron legalizándose los ejércitos privados en el país, ¿no? Entonces, los diputados locales sí podrían poner estos temas, ¿no?, en la mesa de discusión, para que sí sepamos qué es lo que realmente está pasando en el país y cuáles son estas problemáticas, y cómo lo que pasó en San Pedro, San Luis Potosí, es algo que se replica en otros lugares debido a la minería, o lo que pasa en la cuenca de Burgos es algo que se va a replicar en otros lugares debido a la extracción de gas, por ejemplo. Entonces, esos son como, digamos, el contra y el pro de lo que veo de las candidaturas independientes dada la legislación actual. Y la manera en que se podrían llegar a consolidar, creo yo, tiene que ver con una reforma mucho más profunda de los esquemas electorales. O sea, es decir, si actualmente para contender tiene uno que ser básicamente multimillonario, ¿no? Digo, está el caso de Kumamoto, que es esa parte, ¿no? Pero tiene que ser básicamente multimillonario porque tiene que tener recursos para soportar una campaña electoral, y ahí sí la palabra es específica,
estúpidamente larga, ¿no? O sea, a diferencia de otros países donde las campañas son mucho más cortas, o sea, la campaña como tal. O sea, el resto del tiempo, el diputado, el que quiere ser aspirante a diputado, sí puede estar visitando las casas, etcétera, ¿no? Haciendo programas y tal. Pero la campaña y la cantidad de recursos que se requieren en los medios de comunicación en México, básicamente requieren tener una inversión de dinero altísima. O sea, no solo esta cuestión que se señala en la propuesta para la ley secundaria, de crear una asociación civil, etcétera, sino también de todo el aparato de basura, ¿no? De espectaculares, afiches en los postes de teléfono, bardas, tiempos de radio, de televisión, etcétera, ¿no? O sea, creo que para consolidarse las candidaturas independientes sí sería necesario recortar los tiempos electorales para que sí fueran igualitarias, ¿no? Y no dependiera de la cantidad de dinero que tiene la persona. Y creo que esta la puedo dejar así. Sí. Pues muy bien, muchas gracias, maestro. Pues, maestra. Muy bien. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿hay horizonte para las candidaturas independientes en la elección federal intermedia del 2021? Bueno, dado lo anteriormente dicho y la pandemia, me parece complicado que vaya a surgir algo más allá, o sea, algo que sea ciudadano, algo que no sea un cacique. O sea, porque obviamente un cacique local, que sea cacique por las razones que sean legales o extralegales, sí puede ser perfectamente triunfador en cualquier municipio rural, lo cual es bastante problemático. Y en el entorno urbano, me parece que es muy complicado, dada la coyuntura actual, que se replique algo como Pedro Kumamoto. El trabajo de campo de Pedro Kumamoto sí fue un trabajo de campo real, de estar azotando calles, hablando con la gente, recorriendo todo su distrito electoral, cosa que con la pandemia se dificulta bastante, ¿no? O sea, sí se me hace que justo para el próximo año está muy complicado, desgraciadamente. Muy bien, pues, David. Sí, pues muy interesante lo que comentas, Luis Felipe. Hay cosas en las que coincido mucho contigo, con lo que acabas de decir. La última pregunta, y que va muy relacionada también aparte de lo que estabas comentando, es, dadas las experiencias que se han tenido justamente en 2015, 2018, en el entendido de que desde 2012, que fue cuando se aprobó el decreto, que logramos finalmente esa reforma constitucional y que se instauró ya la figura dentro de la Constitución como un derecho, ¿no? El derecho de votar y ser votado en este caso. Hubo ahí todo un proceso como de adaptación y se tardó un tiempo considerable en emitirse la ley secundaria, porque aunque ya era un derecho constitucional, pues faltaba la ley reglamentaria hasta el 2014, que se empató con esta otra reforma constitucional para transformar el IFE en el INE, y que ahí ya se hizo toda una reglamentación y se insertó la reglamentación y los detalles, las letras chiquititas para las candidaturas independientes hasta 2014. Entonces, dadas esas experiencias que ya se tuvieron en 2015, que fue una elección intermedia, y en 2018, que fue una elección concurrente con la elección presidencial, ¿qué quitarías y qué añadirías a la ley secundaria para las candidaturas independientes? Ya. Yo creo que sí tendría que modificarse esto de los tiempos de electorales, o sea, los tiempos de campaña, para que realmente puedan funcionar las candidaturas independientes. Si no, está complicadísimo, incluso en los marcos o en los entornos muy precisos como un distrito, ¿no? Y peor aún, como vimos claramente con el caso de Marichuy,
para la cuestión nacional. O sea, que ahí sí, o sea, con el caso de Marichuy y de Margarita, pues quedó claro que la ley como estaba era pues permitía una farsa como la que vivimos, ¿no? O sea, igual si no era fársica per se la ley, que no lo creo, ni creo que se pretendiera como una farsa, terminó en la práctica siendo eso, o permitiendo eso, ¿no? Entonces creo que sí tendría que añadirse esa parte, porque la solución hasta ahorita ha sido como la solución capitalista típica para cualquier otro problema, que bueno, también para el COVID, es métele más dinero, ¿no? Pero creo que las soluciones sociales no tienen que ver con meterle más dinero, o sea, sino con una reestructuración justo de la base social. Y este asunto de, tienes que crear una asociación civil para que sí te podamos dar dinero y entonces compitas en igualdad de circunstancias, etcétera, me parece que ahí está el problema, ¿no? O sea, si se cambia el esquema para permitir algo más humano, digamos, y menos mediático, podría funcionar bastante mejor. ¿Qué más se podría decir al respecto? Creo que también uno de los problemas que impulsan la idea de candidaturas independientes, pero que también puede ser problemático, es que la idea del partido político, en teoría también era muy buena, ¿no? O sea, es porque se basaba en esto que en inglés llaman mutual shame, o sea, la vergüenza mutua. O sea, a la hora de tener que o solo poder contender a partir de un bloque de personas, ese bloque de personas iban a cuidar unos a otros para que pues, las acciones de unos no terminaran afectando a todos, ¿no? Obviamente, pues ya vimos que eso ya dejó de funcionar en México. O sea, ningún partido parece tener vergüenza por las atrocidades que hayan, en las que hayan incurrido otros miembros de su partido. Digo, por ahí del 2000 todavía funcionaba eso, pero ya dejó de funcionar. Y en el caso de los candidatos independientes, no hay ni siquiera la teoría de este contrapeso de la atrocidad que cometa el candidato electo, ¿no? Ergo, creo que también necesita, para consolidarse las candidaturas independientes, necesita haber de la par una reforma jurídica que sí permita a los ciudadanos enjuiciar a los políticos corruptos, ¿no? Y que tiene que ser, obviamente, una reforma jurídica muy bien planteada para que no suceda exactamente, pues, estos rebotes o estos, perdón por el chicanismo, pero se me ocurre backlash, estos, se me fue la palabra en español, pero bueno, pero estas consecuencias negativas, ¿no? Como pudimos ver en el caso de Brasil, donde se utiliza el aparato legal justamente para impedir que los candidatos de las mayorías sigan sigan estando en el poder. Y entonces se permite, gracias a este rollo del impeachment, que llegue Bolsonaro, que a los pobres brasileños les terminó siendo bastante peor de lo que estaba, ¿no? Creo también que una de las cosas en las que debe acentuar, o que debería de acentuarse, aunque sea una repetición de la ley, es el asunto de que es cualquier ciudadano. Digo esto porque ya llevamos algunos años en donde en los medios, las redes sociales, a los artículos, etcétera, tenemos esta andanada de un montón de gente privilegiada que dice que ¿cómo es posible que haya un diputado sin licenciatura? Lo cual es básicamente como volver a la aristocracia, ¿no? O sea, es que solo ciertas personas puedan votar, ¿no? O estos debates que se tenían en el sufragismo por ahí de 1920, donde las mujeres de alcurnia querían sí que votaran las mujeres, le hace ellas, y todas las indias
pues no votaran. Y digo indias porque así les decían las sufragistas al 90% de las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces creo que sí se debe, aunque sea repetitivo, sí se debe de especificar que es cualquier ciudadano, ¿no? Porque también al ser cualquier ciudadano, como mencionaba con las cuestiones ambientales, entonces tienen perspectivas distintas de las realidades nacionales, y esto creo que es algo que le ha faltado muchísimo a los últimos congresos. Digo, por ahí sí ha habido diputados que luego se rebelan de su propio partido, pero en general pareciera que todos viven en alguna burbuja, sobre todo los diputados federales, viven en una especie de burbuja en San Jerónimo Lice, Polanco o el barrio que sea del DF, y se les olvidó que existe el campo, la minería, las pesquerías, o sea, se les olvidó el resto del país, ¿no? Entonces creo que eso es importante para esto, ¿no? Y creo que también, como era la queja principal del movimiento 132, tiene que haber una legislación sobre los medios, ¿no? Para impedir ya esta andanada. No digo que antes no estuviera, lo que pasa es que ahora nos damos cuenta más fácil y se vuelve aún más atroz para detener esta andanada alucinante de fake news o de mentiras, tal cual, por parte de los medios. Porque si no, también el candidato independiente no tiene manera de competir, porque no tiene los recursos para generar todas estas mentiras en los medios, ¿no? Que sí generarán los otros candidatos. Y creo que eso era, sí, todo. Ok, pues, muchas gracias, Luis Felipe. Pues mira, yo quisiera comentar un par de cosas aprovechando lo que acabas de decir. En primer lugar, lo que me gustaría reiterar, porque lo hemos dicho muchas veces desde que impulsamos esta figura, es que las candidaturas independientes, y llámensele independientes a la vía, ¿no? A la vía de cómo acceder al cargo, no tanto independiente como de la nada, como si no tuviese un proyecto. Esta pregunta, incluso esta situación incluso la debatí con el propio Lorenzo Córdoba en un foro en el que él preguntaba, ¿independientes de qué? ¿A qué le llaman candidaturas independientes? Y pues la respuesta natural y evidente es independientes en la vía. Es decir, hay candidaturas de partido y candidaturas sin partido. El hecho de que una persona no vaya a través, o un ciudadano, una ciudadana no vaya a través de un partido político no quiere decir que no tenga un proyecto, no quiere decir que no tenga un fin, una meta específica. Y evidentemente tampoco es garantía de que vaya a ejercer su función a la perfección y de manera inmaculada. Lo mismo que con los partidos políticos, ¿no? Las candidaturas de los partidos, la mayoría, la inmensa mayoría, traen un discurso y una imagen de oveja blanca y de pureza y de que van a ser, que son los salvadores y prometen, etcétera, y a la mera hora, en la hora del ejercicio, pues terminan decepcionando a la población, a la ciudadanía. Lo mismo con los independientes. Entonces, la idea de esta figura, cuando se impulsó, era oxigenar el sistema de partidos, darle la posibilidad precisamente a las personas que no encontraban una vía y una alternativa dentro de las estructuras partidistas porque están controladas por las cúpulas, porque no tienen eco, porque no se escucha, porque las cúpulas precisamente no están dispuestas a aceptar innovación y nuevos cuadros y nuevas personas con nuevos proyectos, con nuevas ideas. Entonces esa fue como la idea original que impulsó y catapultó esta idea de tener una figura alterna a las candidaturas de partido. Entonces yo ya las llamo actualmente las candidaturas sin partido, ¿no? Porque mucha gente ya le dices independientes y pues el primer referente que tienen es el Bronco, ¿no? Y pues la mayoría dice, no, pues cómo vamos a votar por los independientes, porque no se logró
darle asentar bien la idea de lo que es el candidato o candidata independiente. Otro punto que quiero comentar es, y retomar lo que decías respecto al privilegio y a la cuestión económica. Es muy interesante porque efectivamente lo que vimos en los ejercicios pasados fue que solamente las personas que tenían un recurso económico considerable pudieron lograr y consolidar, en primer lugar, la candidatura, y después los pocos que llegaron a ganar, pues ganaron. El caso emblemático de Kumamoto es interesante porque si bien este chavo traía una agenda y traía ideas muy buenas, también es cierto que fue respaldado por todo este sector privilegiado. Entonces, eso fue lo que lo catapultó y qué bueno, lo ayudó a hacer todo este trabajo territorial y de campo, e hicieron un trabajo extraordinario de organización de campaña, pero sí hay que ser bien específicos en que efectivamente él y su equipo pudieron hacer esto porque contaban en ese entonces con los recursos económicos para hacerlo. Si lo que queremos es que la pluralidad del país tenga una representación o una posibilidad de realmente poder buscar una candidatura sin partido, una candidatura independiente, es bien cierto que sí, la cuestión económica aquí pues impera, lamentablemente. Y desde luego, por último, coincido en que hay que hacer una profunda reforma a la ley secundaria y a los detalles que están establecidos, porque no hay equidad, pero eso también tiene una causa y tiene un origen que es el perverso sistema de partidos en el que estamos actualmente vigente. O sea, de por sí, la ley para los partidos, las reglas para los partidos políticos son totalmente inequitativas y a modo. Entonces, se vislumbra difícil el poder lograr una equidad y una igualdad para las candidaturas independientes, toda vez que la propia fórmula para los partidos políticos es totalmente inequitativa. Tiene ahí un esquema del 70-30% y que conforme la votación de la última elección tienen más, menos porcentaje de recursos. Entonces, ya desde ahí, esa fórmula es perversa y esa fórmula está mal porque es una inequidad total. Entonces, para los independientes se vislumbra totalmente difícil, ¿no? Para esta situación. Entonces, pues sí, coincido en gran parte con lo que comentas y es un reto, desde luego, hacerlo, y con la pandemia que estamos viviendo, mucho más. Peor. Sí, y es que es horrible, o sea, literalmente somos el país de la basura electoral. Yo supongo que hay otros también que son países de la basura electoral, pero hay otros que no, ¿no? O sea, y peor con este asunto de las precampañas, o sea, es difícil que pase un día en que uno no vea un afiche, un póster, un espectacular de un peladito, o peladita, pues, que quiere ser candidato, parte ya de los partidos establecidos, ¿no? O sea, este asunto de estar viviendo en campaña permanente, porque además es una campaña que no informa, o sea, difícilmente estas campañas te dicen algo de lo que quiere hacer el candidato, ¿no? Nada más son esta serie de eslogans y ya. De modo que obviamente genera un hartazgo y un cansancio en la población pues, tremendo. Y creo que eso también debería de modificarse para que sí se permita, primero que haya un programa, ¿no? O sea, que haya un programa político de parte de los políticos, que el ciudadano se entere de ese programa político, ¿no? Y que haya un esquema de igualdad para que los candidatos sin partido puedan comunicar ese programa. Fíjate que ahorita que comentas eso, Luis Felipe, perdón que te interrumpa, es bien curioso porque en la ley y en los requisitos establecidos por el INE, o sea, de manera reglamentaria, se pide y se debe entregar una plataforma política como requisito para el registro de una candidatura. El problema es la cultura política, que la mayoría de las personas desconoce cómo y dónde consultarlo, y además no hay una consecuencia si el candidato o la candidata no presenta esa plataforma.
Es decir, no hay una impunidad ahí, porque tú puedes registrarte como candidato de un partido político y ahí subes un PDF con 4 o 5 líneas muy generales que no representan nada y ya cumpliste con el requisito. Claro, ¿no? Y de hecho eso se ve luego, bueno, me ha tocado más verlo en los estados, en las candidaturas estatales o de diputaciones locales, donde muchas veces estos programas terminan siendo copy-paste de cosas que ya existen. O sea, ni siquiera de cosas que tal vez puedan existir y que se las copiaron a alguien más, sino de cosas que ya existen. Y las proponen como si fuera algo que no está en la ley, ¿no? Y entonces vamos a hacer esto, así, pero eso ya está, ¿no? O sea, sí se requiere algo bastante más, digo, obviamente pues se va por pasos, etcétera, pero sí, para sanear el sistema político mexicano hay que hacer muchas cosas. Yo a veces lo que he visto que ayuda, y que por supuesto ayudaría a los candidatos independientes, sobre todo en el caso de los diputados, es lo que ya empieza a ver en México desde algunos años, que es estar hostigando ferozmente a tu diputado por las redes sociales. O sea, es decir, pidiéndole cuentas, ¿no? O sea, a ver, ¿tú por qué votaste esto? ¿No? Estos son los intereses de tu distrito, etcétera, ¿no? Y eso creo que sí ayudaría a mejorar el asunto. Pero pues todavía, por desgracia, nos falta bastante camino. Como ciudadanos también. Bueno, pues agradecer mucho la participación de todas y todos. Maestra, no sé si tenga algún comentario en especial. ¿No? Muy bien. Pues yo nada más agregar que la relevancia de estas cápsulas del derecho de votar y ser votado es ampliar un poco este diálogo interciudadano con el propósito de no solo aterrizar la pertinencia de las candidaturas independientes, sino empezar a dibujar y retrasar, y no me refiero a que nos vayamos más atrás, sino volver a trazar la democracia del futuro, que tenemos una necesidad importante de ser copartícipes de la toma de decisiones de todo lo que sucede en el país, y más cuando las condiciones de mayorías simplemente se van como turnando entre partidos, y necesitamos espacio los ciudadanos para posicionar la agenda que tiene que ver con todos nuestros temas, que son tal vez mucho más pedestres, más territoriales, más de ras del suelo, a estos temas tan elevados y reglamentarios y legaloides, que son positivos, que son necesarios, pero los ciudadanos necesitamos aterrizar nuestros temas también. Entonces, agradecerle mucho a la maestra Roxana, su compañía y en la formulación de sus preguntas, a David por esta participación, y maestro Luis Felipe, pues no sé si quisiera agregar algo para cerrar. Igual y para cerrar, creo que una de las cosas que sí requerimos en este asunto de reoxigenar la política mexicana es que sí está padrísima, ¿no? La aldea de McLuhan y todo este rollo, pero sí tenemos que volver a la conciencia de lo local y de la comunidad local, ¿no? Para sí entender cuáles son las problemáticas de cada localidad y cómo modificar esas problemáticas, ¿no? En el caso ambiental hay montones de ejemplos de ideas muy bien intencionadas que son perfectamente ilusas a la hora que se llevan a la práctica, ¿no? Por ejemplo, el caso de las ciclovías. Las ciclovías son una idea maravillosa en los lugares donde sí puedes andar en bicicleta. Pero, por ejemplo, poner ciclovías en Hermosillo, Sonora, o poner ciclovías en Villa de Álvarez, Colima, donde, pues,
el calor te mata si andas en bicicleta, obviamente no funciona. Y son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, donde se van los recursos a crear un proyecto que está de moda en las redes, en la aldea de McLuhan, Tacatá, y mientras tanto la calidad del agua de ese municipio o de ese distrito sigue siendo un asco, ¿no? Y más valdría utilizar estos recursos para mejorar la planta de tratamiento de aguas, etcétera, aunque no sea flashy, o sea, aunque no sea fresa ni rimbombante en los medios. Otro ejemplo de la discusión actual pues tiene que ver con este asunto de las energías renovables y cómo en la práctica se implantaron estos megaproyectos de energías renovables que no benefician básicamente en ningún sentido a las comunidades locales. Y quienes las están defendiendo justamente son estas élites privilegiadas que viven en las ciudades y que no tienen ni idea de qué pasó, de cómo se puso un parque eólico o un parque áurico. ¿Sí? Pero este asunto, ¿no? De volver a lo local, ok, si te preocupa cuál es el consumo de energía verde, ¿no? Pues estaría a todo dar, por ejemplo, poner una ley que cada localidad genere su energía. Y entonces si tienes un barrio o un distrito que consume muchísima energía porque les encanta prender el aire acondicionado aunque estén a 20 grados en el DF o en Puebla, que lo peor es que sí hay gente que hace eso. Bueno, pues que ellos pongan su aerogenerador ahí en el jardín de su casa o en las avenidas de Santa Fe, en vez de ir a contaminar un sector poco privilegiado. Pero este rollo, ¿no? De volver, o sea, vuelvo otra vez, ¿no? Volver a cuáles son las problemáticas locales, cuáles son las problemáticas de nuestra comunidad, independientemente de cuál sea la tendencia mundial, ¿no? Y creo que con eso pues cerraría. Muchísimas gracias, Pavel, David, Roxana, David, Pavel. Muchísimo gusto a David y a Roxana. Pavel, pues un gustazo en verlo de nuevo. Pues muchas gracias a todos y esto fue nuestra cápsula del derecho de votar y ser votado. Muchas gracias y estén al pendiente porque vienen más cápsulas, más invitados y esto se va a poner bueno, por lo menos de aquí a las próximas elecciones. El derecho de votar y ser votado.